Estamos hoy con Noemí de Miguel, periodista deportiva, y desde 2016, si no me equivoco, corrígeme, estás en Movistar en la parte de Fórmula 1. Lo primero es obligado. ¿Qué tal estás? ¿Cómo has pasado el confinamiento? Pues no te equivocas, lo primero es desde 2016, cuando hice ese cambio del fútbol a la Fórmula 1. Ahí arrancó mi periplo, va a ser ya esta la quinta temporada y la verdad es que estoy bien. Normalmente la palabra resignación suele ser bastante negativa, ¿no? No nos gusta a nadie resignarnos a, y sin embargo en este caso fue algo bastante eficiente. Yo me resigné, sabía que, bueno, había mucha incertidumbre, no sabíamos qué podía pasar y que sin embargo quería aprovechar el tiempo porque normalmente no estoy nunca en casa y por tanto enseguida me puse en marcha para crear un programa con el que mantenerme en contacto precisamente con toda esa gente del paddock y del mundo de la Fórmula 1, que se llama Parque Cerrado, que es muy adecuado también, en el que he estado hablando con los protagonistas, siguiendo en contacto, he seguido haciendo mi trabajo, trabajando bastante, luego además he aprovechado para formarme, para seguir en forma y haciendo ejercicio, para cocinar, que mi cocina si no está inédita, imagínate todo el tiempo que paso fuera, y para mantener la relación y las conversaciones que han sido bastante enriquecedoras con familia y amigos que normalmente pues tampoco tengo ese tiempo. Así que bastante agradecida a lo positivo, al menos, que he podido sacar de todo este tiempo. Como tú dices, paras poco por casa y como no, todo este confinamiento te pilló fuera, te pilló en Australia. En ese intento fallido de la Fórmula 1 por comenzar la temporada, ¿qué recuerdas de aquellos días? ¿Cómo era la sensación en Australia? Todo lo que pasó con McLaren, aquellos positivos. Pues primero que había descontrol. Yo creo que el desgobierno es algo que hemos visto luego llevado a cualquier tipo de institución, la mayoría de las empresas, los gobiernos en muchos países, algo que no se podía controlar. Obviamente el ímpetu y las ganas que tenían, y sobre todo en un deporte multimillonario y con todo lo que mueve, como es la Fórmula 1, querían que hubiese esa competición a pesar de los evidentes síntomas de que podía no llevarse a cabo como finalmente fue. Fue extraño el estar ahí y ver que costaba precisamente tomar decisiones. Uno de los grandes protagonistas de este confinamiento en la Fórmula 1, que ha sido Carlos, ese fichaje por Ferrari. ¿Te sorprendió y sobre todo te sorprendió la rapidez con la que Ferrari anuncia la salida de Vettel, el fichaje de Carlos y todo casi pues eso, sin haber comenzado la temporada? ¿Te sorprende? Ahora, siempre tienes un run run, ¿vale? Y además tenemos muchísima cercanía con Carlos Sainz, con todo su entorno, con su padre, con su representante. Es algo que obviamente en estos años hemos ido creando esa relación especial al ser nuestro representante y además representante único durante 2019. Sabes, se va afianzando, nunca sabes cuándo una negociación se puede truncar y esto pasa en Fórmula 1 o pasa en el resto de deportes. No sé si puede sorprender de inicio el hecho de... La sorpresa no va porque sea Carlos el elegido con respecto a Ferrari. La sorpresa puede ser más por el hecho del primer movimiento, el de Sebastian Vettel que queda fuera. Para entonces ya se sabía, o sea, teníamos la noción del interés por Carlos y después ya todo acabó fructificando. La cuestión es que ya desde diciembre había esa sensación, porque yo participé en una comida con Mattia Binotto y Luis Camilleri, el presidente de Ferrari, en la que ponían todo del lado de Vettel tiene que ser quien demuestre si tiene que seguir aquí, o sea que había muy poca intención y se ha demostrado que ellos en ningún momento han ofrecido una renovación al piloto alemán y a partir de ahí había que trabajar en sentar las bases de quién fuese el sustituto. A mí me parece una decisión acertada, ¿qué te voy a decir? Creo que tiene mucho mérito. Sé que ha tenido mucho que ver el metal, y es así. En todos los deportes acaba siendo importante la consecución de algo que se materializa en un trofeo, y también tenemos que ser conscientes de eso. Así que ese trofeo y ese tercer puesto de Brasil bien valen un gran empujón para ese fichaje por Ferrari de Carlos Sainz. Otro de los grandes protagonistas, que desde que se fue sigue siendo el gran protagonista cuando se habla del mercado de fichajes en la Fórmula 1, es Fernando. Se le ha relacionado desde la salida de Ricciardo de una manera o de otra con Renault. ¿Lo ves realista? ¿Lo ves posible? La situación de Renault es complicada.
¿vale? O sea, lo que supone que ya no parece que vaya a haber grandes contratos, lo cual creo que es el destino de una Fórmula 1 en la que no se pueden pagar eso, los 50 millones, 30 y pico millones o 30 millones por un piloto y por temporada. Tampoco estructuralmente es el mejor momento. Le puede favorecer precisamente el hecho del límite presupuestario, la nueva reglamentación y el nuevo proyecto, y también el hecho de llegar precisamente para prepararlo ahí a Fernando Alonso. La historia de Fernando con Renault y que haya continuidad depende del mismo, de si él quiere llegar a un Renault en las condiciones que ahora mismo tiene Renault. Siempre se está hablando de esa posibilidad del regreso de Fernando Alonso porque se despidió con un hasta luego. Todos tenemos muy claro la diferencia entre hasta luego y adiós, ¿no? En España y en español. Por tanto, siempre existe esa posibilidad. Ahora, según mi información, está en su mano. Y por tanto, veremos qué es lo que sucede. Al principio, porque esto es así, la coyuntura seguramente sea distinta a la de otros momentos, pero cuanto más tiempo está vacío el asiento de un equipo de Fórmula 1, más se devalúa precisamente el prestigio del propio equipo. Y es algo que no favorece a Renault, porque a priori significa que tu asiento no es apetecible y que no tienes algo bueno que ofrecer para que alguien quiera ocuparlo, ¿no? En este caso, ya te digo que la coyuntura puede ser diferente. Además, estamos hablando del proceso en el que ha estado metido Renault con una Junta General de Accionistas de la que forma parte el propio gobierno francés y en el que había que hacer muchos recortes muy grandes que ha afectado a una economía muy potente y en el que entraba y en particular el equipo de Fórmula 1 que no podía tomar ningún tipo de decisión, así que se pospuso al comienzo de la temporada, pero no te preocupes que estaremos en Austria desde el primer día tratando de saber si va a ser ya ese momento en el que se anuncie quién ocupa ese asiento. Uno de los también grandes protagonistas del mercado de fichajes, aunque todo parece estar en stand-by, es el equipo Mercedes, porque tanto Bottas como Hamilton acaban contrato. Parece que el caso del finlandés pues sí que podría tener una salida, pero evidentemente la situación de Ferrari, que haya confirmado a 2 pilotos, obliga a Mercedes y a Hamilton a llegar a un acuerdo. Bueno, yo no sé si en el caso de Hamilton y Ferrari se ha visto una versión romántica de ese dicho de Fórmula 1 que todo piloto quiere en algún momento de su carrera poder vestir el rojo Ferrari, ¿no? Porque creo que la relación que tienen es estable, es de confianza. Hamilton ha dado mucho a Mercedes, pero Mercedes ha dado mucho a Hamilton. Y yo creo que esto es en lo que precisamente se mueven. Creo que quieren un futuro conjunto y que quieren una nueva reglamentación y afrontar ese reto que va a ser gigante para Mercedes, en el que no pueda disponer de tantos recursos, en el que tenga los mismos recursos que el resto y que su genialidad se vea limitada precisamente a el mismo coste presupuestario que el resto de equipos. Y eso lo van a tener que llevar de la mano. Yo creo que Lewis Hamilton además es un piloto hambriento de más títulos. Tiene el 7º a la vuelta de la esquina. Por eso esta temporada es tan importante, porque ya cerraría el ciclo a la hora de igualar a Michael Schumacher y que de momento ve la continuidad y las opciones más claras de seguir creciendo y convertirse en el mejor de la historia de la Fórmula 1, que es lo que quiere junto a Mercedes. Y he de decir más, en el caso de Toto Wolff, a mí siempre me dicen, en Mercedes, dice a Valtteri Bottas le quiere mucho, a Lewis Hamilton le quiere mucho más. Entonces yo creo que es una historia en la que están condenados a entenderse y así lo harán, además de motu propio y por acuerdo. Y en el caso de Valtteri Bottas, pues dependerá de en qué momento consideren que esté preparado alguno de sus pilotos que tienen como a George Russell o como Esteban Ocon, porque tampoco está vinculado 100% y se podría romper en un momento dado ese acuerdo para subirse a ese asiento. En los últimos días hemos visto la faceta más social, por decirlo así, reivindicativa de Hamilton, apoyando todo el movimiento contra la lucha contra el racismo. Se descubre un poco que los pilotos tienen mucho más altavoz del que parece, y desde luego Hamilton es sin duda uno de los que están en la parrilla que más fuerza, que más energía gasta en lo que hay fuera de la Fórmula 1, ¿no?
Yo creo que los pilotos en algunas ocasiones se dan cuenta por un evento determinado, en otras, como es en el caso de Lewis Hamilton, lleva de origen esa labor de embajador y sabe que él es ejemplo y es inspiración para muchas cosas y es bastante coherente siempre. Ahora puede que, precisamente con todo lo que está sucediendo a nivel mundial en torno al racismo y todas esas grandes figuras que se han alzado y alzan la voz para tratar de solucionar esto de una vez y de forma definitiva, se le pueda o se le haya prestado más atención, pero es que siempre lo hace. Él lo ha hecho y tiene campañas en contra del bullying en el colegio, en contra de todos esos niños que lo han pasado mal de pequeños porque él lo pasó mal de pequeño. Él era el único negro en una competición de karting cada fin de semana y también sufrió el racismo. Él está muy a favor de todo lo que es la lucha por el medio ambiente, por el único planeta que tenemos. Forma parte de... bueno, él es vegano desde hace unos años y todo ese proceso siempre ha formado parte de él. Le gusta la moda, pero todo lo que pueda ser sostenible, lo apoya. Y creo que esto es una más. Sí, seguramente la causa sea a nivel mundial y se le esté escuchando más o se haya podido ver más amplificado el discurso de Lewis Hamilton, pero siempre ha estado ahí. Siempre ha sido muy consciente. O sea, tú lees una biografía de Lewis Hamilton que escribió hace ya años, antes de empezar toda esta época de Mercedes, y ya era consciente de que él tenía que hacer un retorno a la sociedad de todo lo que a él ya le había dado, ese apoyo como piloto y toda la fortuna que había tenido a la hora de verse apoyado en su momento por Ron Dennis, después por Mercedes. O sea, todo lo bueno que él había recibido quería darlo también en retorno a la sociedad. Él es muy consciente y seguirá haciéndolo, estoy más que convencida. No te quiero robar más tiempo, así que te voy a hacer 4 preguntas muy, muy rápidas, ¿vale? Es una porra, te tienes que mojar. Vale. Campeón del mundo en el Mundial de Pilotos. Hamilton. Campeón de constructores. Mercedes. ¿Repetirá Carlos un podio en esta temporada? Ay, es que va a ser tan complejo. Venga, vamos a decir que sí, pero esto ya es más un quiero, ¿eh? Más deseo que realidad. Sabes que van a ir todos los equipos desde el principio a por todas y que las sorpresas van a ser muy poquitas, pero mira, era último en Brasil y lo consiguió. Y por último, ¿qué puesto crees que ocupará Carlos esta temporada? ¿Conseguirá revalidar ese sexto? Vamos a por el sexto. Pues no te robo más tiempo, Noemí. Muchísimas gracias por atender al español. Mucha suerte, mucho cuidado cuando viajéis a Austria y en el resto de la gira de la Fórmula 1 y esperemos que por fin, cuando empiece a arrancar los motores el 5 de julio en Austria, lo deportivo sea lo único, lo noticiable dentro de la Fórmula 1. Pues muchísimas gracias a vosotros por este ratito. Os mantendré informados, os contaré el primer día cómo es esa nueva realidad de la Fórmula 1 y a partir de ahí sí, ojalá que nos olvidemos, nos centremos ya en toda la parte deportiva y os podamos seguir contando más cosas. Muchísimas gracias.